Si me puede acompañar a Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Esta versión es la palabra de Dios para todos. Y dice así: Dios resucitó a Jesús de la muerte. Y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo le dará vida a su cuerpo mortal por medio del Espíritu que vive en ustedes. Estos días estaba programado para poder compartir hoy la palabra de Dios, pero siendo sinceros, como trato siempre de serlo en este lugar, la verdad no tenía absolutamente nada. Y durante unas noches anteriores no pude dormir bien. No sé, no podría expresar o descifrar o describir mejor cómo vivía esas noches allí, pero no sabía el porqué, pero no podía descansar bien realmente. Anoche me acosté y dije, no voy a ponerme a forzar, voy a descansar, voy a confiar en Dios. Más interesado de yo dar una palabra es de Dios entregar un mensaje a su pueblo, así que dije, voy a descansar. Me acosté, pero literalmente como a la 1 de la mañana me desperté así un momentico. Mientras que me desperté un momentico, escuché la voz de Dios, la palabra de Dios, y le aseguro, yo no me paré de la cama, adoré al Señor, sino solo abrí un ojo, porque si usted abre un ojo y lo otro lo deja cerrado, todavía usted alcanza a capturar el sueño, no se le va a ir. Entonces yo con un ojo abierto cogí el celular que lo tenía al lado y empecé a escribir algunas notas, y esta mañana me levanté temprano y pude desarrollar ya el mensaje. Y el título de este mensaje es Bajo Presión. Diga a la persona que está a su lado, bajo presión. Primera de David capítulo 2 versículo 3, la presión es solo para los frijoles, dice esa versión. Bajo presión. Este texto que acabamos de leer en esta mañana nos dice que el Espíritu de Dios, el mismo que tuvo la capacidad y el poder para resucitar a Jesús de entre los muertos, dice la Biblia, no que se quedó en Jesús, sino que ese mismo Espíritu vive en nosotros. Usted lo puede decir conmigo esta mañana, diga, el Espíritu Santo vive en mí. Una vez más, el Espíritu Santo vive en mí. Hace unas semanas atrás o unos días atrás, ¿cuántos vieron la noticia del submarino que se perdió y implosionó y todo este cuento? Pues anoche, mientras que me levanté, vino esta palabra bajo presión, pero a la vez vino esta otra palabra de implosión. Y esta palabra implosión quiere decir lo siguiente, dice, es la acción de romperse hacia adentro con estruendo suave en las paredes de una cavidad en cuyo interior existe una presión inferior a la de la exterior. Así que la explosión o la implosión no ocurre afuera, sino que ocurre dentro. La presión, ¿cuántos se han sentido bajo presión en estos días? Siendo sincero, levante su mano. Si es harta presión, levante las dos. Si está usted por allá en el profundo, póngase de pie. Vamos a ministrar, ¿no? ¿Cuántos nos hemos sentido bajo presión? ¿Cuántos hemos sentido? Ahí está, ese me gusta así, hermano, sincero. Que hemos sentido momentos en los cuales de verdad nos vamos a romper. Yo no puedo más con esto, me quedó grande. Traté de aguantar hasta donde pude, pero esto me está ganando. ¿Cuántos hemos luchado con algún pensamiento que nos gana? Que usted no quiere pensar en eso, pero como entre más usted no quiere pensar, como que le suben el volumen a esos pensamientos, más fuertes se hacen. Y esta es la presión que estamos nosotros viviendo. Y escuché esto de parte de Dios y me gusta esta implosión, pero me gusta la última parte que dice esto, es cuando la presión interna es inferior a la presión externa. Ahora, la palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7, 2 de Corintios 4, 7 dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos no somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene ¿de quién? Vamos fuerte, ¿de quién? De Dios, no de nosotros mismos.
Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Cualquier elemento que llevemos hacia la profundidad no es lo suficientemente fuerte para resistir la presión del mar. ¿Cuántos se han metido a piscina y usted se ha metido un poquito profundo y usted siente que los oídos ya se le empiezan a tapar? Ahora, la clave no es si el recipiente es suficientemente fuerte. Para resistir las presiones no tiene que ver tanto con el material con el cual está construido, aunque es importante. Pero la presión del mar, la presión de la vida es tan fuerte que cualquier material, por más fuerte que sea, lo va a acabar. Porque la presión es impresionante. Ahora, lo que le da estabilidad a ese material no es el material, es lo que está dentro de ese material. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Si tú y yo tratamos de resistir la presión de este mundo, en nuestras propias fuerzas nos va a ganar. Haga meditación, salga, camine, haga ejercicios de respiración, medite, cierre los ojos, voltéelos, haga y todos los ruidos que usted quiera. Tómese un café, tampoco aguanta, hermano. Yo me he tomado como 5 y eso la presión no se le baja, antes se me sube. Podemos hacer lo que sea, pero esto que es una vasija frágil de barro, sola no tiene la capacidad de poder resistir la presión de este mundo. Y mi hermano, le voy a decir una cosa: usted puede llevar 38,000 años en el evangelio. Nadie es suficientemente fuerte por sí mismo para resistir la presión de este mundo. Necesitamos un ingrediente importante. Y aquí la palabra de Dios dice que ese ingrediente está depositado en nosotros, pero no lo producimos nosotros, sino que viene ¿desde dónde? Desde el cielo. Y mientras que nuestra vida esté llena de esa gloria de Dios, vamos a poder resistir cualquier presión. Dígale a la persona que está a su lado: lo que tú y yo necesitamos hoy, dígaleselo fuerte, lo que tú y yo necesitamos hoy es la gloria de Dios. Pastor, pero le aseguro que cuando yo esté mejor económicamente, yo voy a estar en mis finanzas, voy a dejar de sentir esa presión. Mentira. Entre más plata tengamos, más vamos a gastar. ¿Es así o no es así? ¿Para qué queremos tener más plata? ¿Para estar más tranquilos? No, para gastar más. Y entre más gastos, más presión. Y cuando usted y yo vamos en el camino de Dios y en este mundo nos empieza a absorber. La Biblia dice que estamos en el mundo. Me gusta que dice la palabra de Dios que estamos en medio del mundo. No estamos a una orillita, no estamos en la superficie del mundo. Estamos en la profundidad de este mundo. Y no podemos hacer absolutamente nada para que esa presión externa cambie. ¿Está aquí conmigo? Si estabas orando para que lo que te estaba presionando cambie, estás orando mal. La presión de este mundo no va a cambiar. Le voy a dar una mejor noticia: la presión de este mundo va a aumentar. Cada día los días serán peores, serán más malos. Veremos mayor maldad en el corazón del ser humano. ¿Es así o no es así? Lo estamos viendo. Así que la presión externa no va a cambiar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Implosionamos? ¿Dejamos que esta presión nos acabe? ¿Cuántos en este año, para no ponernos así como a darnos tan duro, cuántos en este año en algún momento así fugazmente quizás alcanzaron a pensar un poquito en el antes de Cristo? O sea, yo antes como que estaba mejor. Cada vez que nos comprometemos más con Dios, como que la presión aumenta, porque vamos más a las profundidades. Antes de que yo le dijera así al pastor, ¿para qué le dije así? ¿Para qué me comprometí? Yo también, que estaba viniendo un domingo al mes, porque sí, eso sí, para que sagrado yo busco del Señor.
Dice la palabra de Dios que lo que está dentro de nosotros nos da la capacidad de poder soportar dificultades, soportar momentos difíciles, soportar persecuciones, soportar ataques, que nada de eso dañe nuestras vidas. Cuando todo cambie, el todo cambie no es externo, el todo cambie es interno. Estamos acá, iglesia preciosa. Lo que tiene que cambiar realmente no es afuera, lo que tiene que cambiar realmente es adentro de nosotros. En Hechos capítulo 2, versículo 4, Hechos 2:4 dice la palabra de Dios: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En contexto rápidamente, aquí estaban los discípulos y un par más ahí, dice más o menos unos 120 personas reunidas en ese lugar. Y ellos estaban ahí porque Jesús les había ordenado que estuvieran allí esperando la promesa del Espíritu Santo, que es lo que aquí está hablando. Pero realmente el corazón de los discípulos no estaba en la promesa de Dios, sino en la persecución externa. Y ellos estaban ahí, sí, esperando, pero estaban ahí también con miedo de lo que estaba pasando afuera. Estaban siendo perseguidos. Todo aquel que proclamara a Cristo, siguiera las enseñanzas de Cristo, lo estaban persiguiendo. Y aunque estaban esperando, estaban orando, estaban adorando, no salían de este lugar, no tanto por la promesa, sino por la presión externa. Pero la Biblia nos dice en Hechos capítulo 2, verso 4, que cuando fueron ¿qué? Llenos. Dígalo fuerte conmigo, cuando fueron ¿qué? Llenos. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Y dice la palabra de Dios, si usted lo sigue leyendo, y fue tan fuerte lo que empezaron a hablar en volumen tan duro, dice que las personas que pasaban por ahí lo escuchaban. Y muchos se detuvieron y empezaron a prestar atención de lo que estaba sucediendo en ese lugar. ¿Cuándo cambió realmente la situación de estos hombres? No fue cuando cambió la situación externa, fue cuando ellos fueron ¿qué? Llenos. Présteme atención conmigo, por favor. La presión, la única manera de resistir la presión de este mundo es con una presión mayor interna. Si la presión interna de Dios está en nosotros, vamos a poder resistir cualquier ataque. Yo sé que algunos aquí han pensado no colgar los guayos de esa manera, pero sí colgar los hábitos, llamémoslo de esa manera. Dejar de servir, dejar de asistir. Pero el Señor no quiere que usted implosione, no quiere que usted se rompa por dentro. ¿Sabes? El problema tuyo no es servicio. El problema tuyo y mío no es falta de dinero. El problema de nosotros no es falta de salud. El problema de nosotros es falta de Dios. El problema del ser humano siempre ha sido uno solo: falta de Dios. Y cuando yo he tenido mis momentos bajos, no es por culpa de afuera, es por culpa de adentro. Y no porque Dios no esté conmigo, es que yo no estoy con Dios. Y eso es totalmente diferente. Yo no voy a la fuente. Y cuando yo no me estoy llenando continuamente para mantener la presión correcta dentro de mi vida, el mundo me acaba. El mundo le importa si usted es líder, pastor, apóstol, arcángel, querubín. Le interesa 5. La presión es para todos. ¿Cómo yo sobrevivo a la presión de este mundo? Siendo lleno de Dios. La presión externa nos gana cuando la presión interna es menor. Mi humanidad no puede resistir la presión de este mundo. Esa frase que algunos en algún tiempo hablaban: a mí ya eso no me toca. A mí esas cosas ya no me mueven. Mi hermano, usted sigue siendo carne. ¿Está aquí conmigo, iglesia? De pronto ya no te mueven como antes, pero dice la Biblia que el que esté firme, mire que no caiga. No alardees de su firmeza, sino que la cuide. Y el problema es que muchos han caído y se han apartado del verdadero camino porque se han confiado y han bajado la presión. Escúchenme, muchos antes oraban con pasión, ahora ya no oran. No, pastor, si usted viera todo lo que me está pasando, por eso necesita oración.
Porque si usted baja la presión interna, no va a aguantar. Antes muchos tenían un buen contacto con la palabra de Dios, una buena relación con la palabra de Dios. Hoy en día la Biblia ni para la iglesia, ni para un culto. Y yo no sé por qué el mundo, y pastor, es que esto está difícil, y el enemigo, y el diablo, claro, el diablo está como león rugiente buscando a quién se duerme. Y el diablo no le importa si usted llevamos 40 años en el evangelio, dice, carne es carne. Así esté viejita, pero carne es carne. Mientras que estemos en esta tierra, la presión va a estar para todos, no importa el tiempo que llevamos en el Señor. Las horas de culto no te dan la fortaleza necesaria, es una relación con Dios todos los días lo que te hace fuerte. En 1 de Juan capítulo 4, verso 4, 1 de Juan 4:4 dice la Biblia, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, sobre la presión, sobre la enfermedad, porque el Espíritu que vive en ustedes, escucha iglesia, es más poderoso que el espíritu que vive en este mundo. ¿El espíritu que vive en quién? En nosotros. Lo que ha sido depositado de parte de Dios en nosotros es mucho más fuerte que el espíritu de este mundo. Si usted se asusta de la maldad que usted ve afuera, debería empezarse a asustar del poder de Dios que hay acá adentro. Y algunos ya empezaron a sentir que los oídos se le tapan y dijeron, no, hasta aquí. Es como esos que van a la piscina. Yo no sé para qué van a piscina eso. No vaya a piscina, hermano. Cómprese un tanque de reserva en la casa. Van a piscina y ¿se va a meter? No, aquí, a mí me gusta aquí con los piecitos. Ay, tan chévere. Ay. Y es que se divierten con los piecitos ahí. ¿Y para qué viene? Le da uno ganas de cogerlo y en el no. Y hay algunos que van en el camino de Dios y dicen, ay, aquí nomás, aquí está bien, porque la vez pasada di un pasito de fe, me comprometí con algo y sentí una presioncita y dicen, no, eso no es para mí, eso es para todos. Y Dios nos llama a las profundidades. Mira a la persona que está a su lado, dígale, deje la orilla y eche para el fondo. Dígale, pero dígale, eche, así, tiene que decir, si no sirve la palabra. Vaya para el fondo, déjele el miedo a la profundidad. Lo peor es que Cristo venga y nos encuentre en la superficie. Y eso la Biblia sabe cómo lo llama, tibios. O sea, si no se quiere meter, no se meta. Y si se va a meter, no meta los piecitos, métase completo. Estamos acá, iglesia. Si vamos a caminar en los caminos de Cristo, o caminamos en los caminos de Cristo, o no lo hagamos. O vamos donde Él nos está llamando, o esto, mi hermano, no nos va a llevar a un buen futuro. Lo peor es vivir una vida cristiana tibia. Es asqueroso. Horrible que usted ore y en su propia oración se duerma. Eso ya es otro nivel. Porque que otro ore y usted se duerma, bien. A veces, hermano, ora como aburrido, no me conecté con la... Pero usted mismo orando y se duerme. Eso es triste. Ese es el de la orillita ahí con los piecitos. Levante su mano y diga, Dios me está llamando a la profundidad. No hay otra manera de ver todo lo que Dios te ha prometido. ¿Alguien está acá conmigo? No hay otra manera de ver lo que Dios te ha prometido si tú no te comprometes a ir a más profundo. No hay otra. No habrá una manera de tomar la tierra prometida si no se mete en la tierra prometida. De afuera no se puede conquistar, hay que meterse. Y el Señor no va a quitar la presión de la bendición, porque la presión de la bendición nos mantiene estables, nos mantiene conectados. Si la bendición viniera sin presión, le aseguro que más de uno ya hubiéramos abandonado a Dios, porque esa nos mantiene conectados con Dios. El Señor no va a quitar los gigantes de la tierra prometida, los va a tener ahí, porque es necesario que estén ahí, es necesario que los enfrentemos,
para que veamos lo que Dios ha depositado dentro de nosotros, para que veamos el Dios que está con nosotros. No hay otra forma. Hechos capítulo 16, verso 22. Hechos 16, verso 22 dice la Biblia: enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas. Hago una aclaración para los que no saben, Silas no era la esposa de Pablo, era un compañero de trabajo, ¿no? Se llamaba Silas, ¿ok? Y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa. Por favor, imagínense estos dos hombres, siervos de Dios, haciendo la voluntad de Dios, viviendo en santidad, cumpliendo el propósito de Dios, o sea, haciendo todo bien. Y por hacer todo bien, ¿cuántos se identifican esta mañana? Cuando usted hace todo bien, como que los problemas vienen. Pero ¿por qué, Señor, si me estoy portando bien, ahora viene todo eso? Ok, usted está entrando en la profundidad, bienvenido. Dice la palabra de Dios: le quitaron la ropa y los golpearon o los golpeaban con varas de madera. Yo tengo una varita que no sé si hay algún voluntario. Quiero que se, ¿no? Bueno, entonces imagínense. Ustedes tampoco colaboran. Dice la Biblia: los golpearon severamente y después lo metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se le asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies con el cepo. Pare ahí, yo sé que usted, la mayoría sabe que sigue allí, pero imagínense que esta es su historia. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cuál sería el siguiente verso de nosotros? Vamos, sinceros que aquí en esta iglesia no hay que aparentar nada. Estoy yendo a la iglesia, estoy sirviendo, estoy orando en la casa, me estoy esforzando por seguir la palabra de Dios, por cambiar ciertas cosas. Y ahora viene toda esta buena racha. ¿Cuál sería nuestra? Imagine que esto hubiera pasado esta semana. ¿Algunos hubiéramos venido hoy? Nah. Y en la adoración, porque usted no me ve en la adoración, pero yo sí lo veo a usted. Y muchos. Grito de júbilo. ¿Para qué adorar si me va mal? Cuando me vaya bien, si yo llego saltando, entro por allá. Con los anuncios ya empiezo a gritar. Pero ¿cuál fue la reacción de estos hombres? ¿Cuál fue la reacción de estos hombres? Pregunta, ¿la presión era fuerte o no era fuerte? ¿Los desnudaron? ¿Los cascaron? ¿Les dieron bien duro? No solo eso, los meten a un calabozo, no solo a cualquier calabozo, al más oscuro. No solo eso, sino que atan los pies de ellos. Todo por obedecer a Dios. Entre más obedezcamos a Dios, la presión será más fuerte. Si alguno dice, no, yo llevo 20 años y yo la verdad no, presión, no. Quiero decirle que usted ha perdido 20 años de su vida. Es la verdad. ¿Has estado en la piscinita con los piecitos ahí? Pero usted sabe internamente que usted quisiera estar en la profundidad como están los demás. Pero los miedos y temores que el enemigo ha imprimido en nuestras vidas y nos hemos dejado creer, nos ha dejado disfrutar las bendiciones de Dios para nosotros. La diversión no está en la orilla de la piscina, la diversión está dentro de la piscina. La vida cristiana no está afuerita ahí viendo de lejos. La vida cristiana, esa vida apasionada, está adentro y Dios nos está llamando. Iglesia, C4, para que este semestre se meta a la piscina. Para que este semestre usted y yo nos metamos a la profundidad. ¿Que va a ser fuerte? Sí, pero lo que Dios ha puesto en nosotros es más fuerte y va a resistir esa presión en el nombre del Señor. Y quiero decírselo, quiero leerlo, dice: alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros lo escuchaban. Así que Pablo y Silas no estaban ahí.
Sí las cante. Sino que estaban cantando con ganas, hermano. Tanto que los demás prisioneros empezaron a oír esa adoración. ¿A qué horas? A medianoche. ¿Quién quiere adorar a medianoche cascado con frío, húmedo, vuelto nada, atado? ¿Quién quiere? Pero la cuestión de ellos es que su motivación no venía de afuera. Su motivación venía ¿de dónde? Y el exterior había sido golpeado, pero lo que estaba dentro no se había tocado. Lo que está dentro de ti no será tocado, porque ese es Dios mismo dentro de ti. Y lo que está dentro de ti tiene el poder para empezar a cambiar tu vida. Y sí, tiene el poder para cambiar el alrededor donde estamos. Lo que tú tienes que hacer no es de un paso atrás. Lo que tú tienes que hacer no es correr otra vez a la superficie. Lo que tú y yo tenemos que hacer es llamar más del cielo para nuestras vidas y empezar a sumergirnos más en el Señor. ¿Alguien está acá conmigo, iglesia? Efesios capítulo 5, verso 18 dice la Biblia: no se emborrachen. Alguno hizo, también que veníamos. Pues perderán el control de sus actos. ¿Alguien aquí se ha emborrachado alguna vez? Espero que no haya sido anoche, pero emborracharse, no es que usted no es, me siento como mareadito. No. Es una palabra en hebreo que se llama hincho. Usted la puede buscar después. Es hebreo antiguo, así que no va a ser fácil de encontrar. Pero cuando a mí me contaron, gracias a Dios, yo nunca estuve, y esta sí es de verdad, yo nunca estuve ebrio, nunca probé trago. Nunca tragué, probé, digo. Pero sí tenía compañeros que se tomaban y realmente esos ya no sabían ni dónde estaban. Y hacían unas cosas, al otro día no se acordaban y la vergüenza era impresionante y todo este cuento. ¿Y sabe por qué mucha gente a veces toma la decisión de esto? Porque la presión que está viviendo es tan fuerte que el exterior nos está diciendo: tómese algo para que medio olvide por un momento. Y la Biblia nos está diciendo: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo que los llene y los controle. ¿Que los qué? Que los llene y los controle. El mejor trago que usted se puede dar en momentos de presión es un poco más del Espíritu Santo. Y no necesita ser místico, présteme atención. Ser lleno del Espíritu Santo no es algo místico, es algo verdadero y es algo maravilloso y es una experiencia especial, extraordinaria, sobrenatural. Pero no esperes muchas veces a sentir el cosquilleo, a sentir el frío, el calor, a sentir ciertas cosas en tu cuerpo, porque muchas veces no se va a manifestar así. Pero en momentos de miedo y de temor, la llenura del Espíritu Santo te va a empezar a dar valor, te va a empezar a dar fuerza. Quiero contar una experiencia que viví en el 2020, si no estoy mal. Y en casa estábamos viviendo un momento muy fuerte, en la salud de mi esposa. Y yo estaba ahí acompañándola y ahí dando lo mejor de sí y entregando y orando por ella y dándole palabra. Pero ¿cuántos saben que uno también se empieza a desgastar y cada vez uno como vamos arriba? Y recuerdo que una noche como 3 de la mañana más o menos, o 2 de la mañana, no me recuerdo, pero era de noche, ya estaba dormido. Me levanté con un ataque de pánico. No con miedo, no que me va a salir el coco del armario, no, con un ataque de pánico. Y mi esposa estaba todavía delicada de salud y todo eso. Mi esposa se despertó, empezamos a orar, o ella empezó a orar. Yo de verdad lo que hacía era llorar y mi corazón estaba así, respiraba muy fuerte y no sabía qué hacer. Y en ese ataque de pánico vivíamos en un edificio en un 3er piso y yo veía el balcón y el balcón me decía: vamos, camine, hágale, tírese y se acaba esto, ya, deja de sufrir.
Y yo estaba ahí, luchaba con eso y todo, y mi esposa no sabía más qué hacer, y yo lloraba y no podía más, y era el resistir esos pensamientos, porque de verdad quería abrir ese balcón y yo quiero volar, pero no iba a funcionar ahí, no fue escrito para eso. Y recuerdo que mi esposa, si no estoy mal, creo que llamó a mis papás. Y ella está hablando con ellos y lo pone, creo que en altavoz, no recuerdo, o lo colocó ahí. Pasó mi papá. Mi papá, ¿qué tiene? Y le traté como de explicar y todo. Él me empezó a hablar, a dar palabra, todo esto. Pero hubo un momento que hubo un cambio, cuando empezó ya esa presión a ser controlada, y cuando mi padre me dice: recuerde que usted es un hijo de Dios. Creo dos cosas me decía. Me dice: usted es mi hijo y usted es hijo de Dios. Usted es mi hijo y usted es hijo de Dios. Y cuando empezó a suceder eso, empezó a cambiar algo adentro. Ay, no fue así, pero empezó a cambiar algo adentro, porque empecé a escuchar esa voz. Dejé de escuchar la otra voz que me está diciendo: mátese, todo va a empeorar, esto nunca va a cambiar, su esposa se va a morir. Y era fuerte, pero el escuchar esa voz y empezar a llenarme de esa palabra. ¿Está alguien aquí conmigo? Empezó a darme la fuerza para resistir la presión que estaba externa. En ese tiempo, como hacíamos las transmisiones y todo eso, yo tenía el piano ahí. Y recuerdo que estábamos ahí, terminé de hablar con mis papás y todo, o creo que todavía estaban ellos hablando con mi esposa, y mi esposa decía: siéntese y adore. Yo no quería hacerlo. ¿Quién quiere hacerlo en ese momento? O sea, eso no nacía en mi corazón. Pero mi esposa: siéntese y adore. Y como buen esposo, yo obedezco a mi esposa. Estamos en este testimonio, no se me tire el testimonio. Usted, si es desobediente, ya usted. Pero yo me senté a las malas, digo, obedientemente me senté. Yo puse las manos sobre el piano y yo no quería tocar ni una sola tecla. No quería. Pero empecé a hacerlo y lloraba y lloraba y seguía haciéndolo y seguía haciéndolo y seguía haciéndolo, y empecé a adorar y empecé a adorar y empecé a adorar, y conforme me fui llenando, la presión externa empezó a cambiar. ¿Alguien está aquí conmigo? Yo pude implosionar en ese momento, romperme por dentro y dejar que la presión me acabara. Pero una palabra de Dios, que Dios usó a mi papá para traer identidad. ¿Quién eres tú? Es la pregunta en esta mañana. ¿Quién eres tú? Si la respuesta es: soy hijo, hija de Dios, mi hermano, no hay nada en esta tierra y fuera de esta tierra que te pueda destruir. Si tú y yo, dale el aplauso al Señor. Si tú y yo nos llenamos más de Él, espera a que pase la crisis para estar bien. No, ese no es el chiste. Es: en la crisis voy a estar lleno de Él, para que la crisis no me dañe, para que la crisis no cambie mi vida. ¿Alguien está acá conmigo? Para cuando pase la crisis, yo voy a estar mejor. No voy a estar bien, voy a estar mejor. Porque en la crisis logré resistir, aguantar, soportar. Y cuando pase la crisis, estoy más profundo ahora en el Señor. Así que he crecido más en el Señor. ¿Alguien está acá conmigo? ¿Han visto ustedes, y termino con esto y leo un texto más, han visto ustedes esos árboles que llegan y pavimentan o colocan en las aceras y los tapan con cemento? ¿Se ha visto? Y al tiempo que pasa con ese cemento ahí, ¿qué sucede? Se abre, se rompe. ¿Por qué? Porque ese árbol está como bien plantado, y por más de que le pongan cemento encima, no lo aguanta. ¿Por qué? Porque él no está en la superficie plantado, él está muy adentro, y la presión de adentro, ¿alguien está acá conmigo?, es más fuerte que la presión externa. Y lo de afuera no termina rompiendo lo de adentro, todo lo contrario, lo de adentro termina rompiendo lo de afuera. ¿Qué le quiero decir en esta mañana? Que lo que está de Dios en ti tiene el poder para romper cualquier presión que estás enfrentando en esta hora.
El enemigo quiere que usted se dé por rendido, que tire la toalla, que abandone a Cristo. Pero lo que el Señor viene a recordarle esta mañana es que Cristo que está en ti, está en mí, tiene el poder para romper cualquier presión. No sé lo que tú estás pasando, pero no hay nada más fuerte que lo que Dios ha depositado dentro de ti. Solo tienes que dejar que eso que está dentro empiece a salir, empiece a llenarte. Entre más estemos llenos de Dios, más vamos a aguantar la presión. Y entre más aguantemos la presión, vamos a querer sumergirnos cada vez más. Y en esas profundidades vamos a descubrir cosas impresionantes que Dios tiene para nosotros. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificada. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive ¿en dónde? ¿En el vecino? ¿En dónde? En mí. Escucha, iglesia. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en esta tierra, lo que ahora vivo en este mundo, dice la Biblia, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivo, ya no lo vivo en mis fuerzas, no en mi carne, lo vivo en la fe, lo vivo en lo que Él puede hacer. La Biblia dice que no hay ningún arma forjada que se levante en contra tuya que pueda prosperar. O sea que lo que hoy estás enfrentando no te va a destruir. No es tan grande como tú lo pensabas, tú lo hiciste más grande. Y es como cuando niños que nos imaginábamos con las sombras tremendos monstruos. Y era una sombrita, era la manga de una cosa que estaba allá así. Y nos imaginábamos cuando prendía la luz era una vaina así. Y ese es el enemigo, juega con nuestros pensamientos. Y nos quiere hacer ver que lo que estamos enfrentando es más grande que lo que Dios ha depositado en nosotros. Quiero decirle que la más grande mentira. Porque todo lo que el enemigo da, todo lo que el enemigo muestra, siempre es más pequeño que nuestro Dios. ¿Está aquí conmigo? Todo lo que el enemigo envía contra ti siempre es más pequeño, más débil del poder que Dios ha depositado en nosotros. Estos 6 meses que nos quedan por delante tienen que ser 6 meses, hermano, de profundidad. Tienen que ser 6 meses donde tenemos que darlo todo, donde tenemos que perder el miedo. Aquí hay mucha gente que dejó de soñar. No porque no tenga sueños, porque le da miedo. Muchos les da miedo mirar hacia el futuro por presiones del pasado, por dificultades o cosas que están pasando ahora. Y dice, ¿y si? No, más bien no, más bien no. Pero dice la Biblia que Él tiene un futuro. Dice la Biblia que Dios tiene un ¿qué? Dios no dice que tiene un pasado. Así que lo mejor de Dios no fue lo que pasó. Usted y yo todavía no hemos visto lo mejor de Dios para nuestras vidas. Usted y yo todavía tenemos mucho por delante para ver lo grande y maravilloso que es Dios. Dios no fue bueno, Dios es bueno. Y cada día que vamos hacia adelante vamos a ver la bondad de Dios en nuestras vidas. Le hago esta pregunta. ¿Acaso Dios no quiere que le vaya bien? Por favor, en lo que has sentido miedo hasta ahora, incertidumbre, y no te deja soñar, hazte esta pregunta. ¿Acaso Dios no quiere que me vaya bien? Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. ¿Planes de qué? De bienestar. ¿Cuántos papás y mamás hay aquí en esta mañana? ¿Usted no quiere que a sus hijos le vaya bien? ¿Así se porten mal? Bueno, entonces ¿por qué le da miedo a usted? ¿Y por qué duda? Aunque yo me porte mal, Dios siempre quiere que me vaya bien. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Yo le creo a Dios lo que Dios ha dicho. Y yo estoy en mi tarea. Porque yo me quedé ahí. Y me dio miedo volver otra vez a echar para abajo. No en Cristo, sino en las profundidades de Él. Porque sentí esas presiones y dije, uy, no, aquí estoy bien. Pero es la más grande mentira, ahí no estoy bien. Le quiero decir que llevo 2 años donde no me he sentido bien. He sentido como que, como que algo falta.
como que esto está muy suave. Y una película así como que nada pasa, yo no sé usted, pero una película ahí que no pasa nada, para mi hermano eso es un somnífero excelente. Yo empiezo a dormirme, pero esa es donde la acción comienza con 5 balazos. No, pero la violencia es mala, ¿no? Pero eso es una película. Cuando usted, uy, esto está bueno, súbale a esa vaina. ¿Sabe qué? La vida con Cristo es apasionada. La vida con Cristo es una vida de acción. Por eso en Hechos se llama Hechos de los Apóstoles. No pensamientos, deseos, anhelos, suspiros de los apóstoles, hechos de los apóstoles. Y esos hechos fueron logrados porque el Espíritu Santo estaba en ellos. Y le digo una buena noticia, ese mismo Espíritu está con nosotros. La iglesia no puede ser aburrida. Si la iglesia es aburrida, no es iglesia. El Espíritu de Dios no está ahí. Dios nos llama a vivir una vida apasionante. Dice en 1 David capítulo 2, entre más bravo el toro. Ay, usted tiene la misma Biblia. Ay, qué bueno. ¿Sabe, iglesia? Yo quiero llegar a ese nivel que la Biblia dice que nos alegremos en las pruebas. Que las pruebas sea una motivación para alegrarnos. ¿Por qué? Porque es una oportunidad para ver a Dios manifestarse. Para ver un milagro más suceder, para tener una evidencia más de que nuestro Dios es poderoso y a Él no le queda grande nada. Cada vez que se meten contigo, se meten con Dios. Si Dios es por nosotros, dice la Biblia. Pues usted no puede decir ese texto así tan pasivo. Si Dios es con nosotros, no, está grave, hermano. Por eso es que no tiene sentido la Biblia. Usted tiene que decirlo con el sentido que fue escrito. Eso no fue, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No, mano, eso es con garra. Si Dios es con nosotros o por nosotros, no, tiene que levantar primero primero es el gesto y después es la frase. ¿Quién? ¿Cuántos son? En filita porque no me gusta el desorden. 1 a 1, hágale a ver. ¿Quién fue primero? Las pruebas que estás enfrentando, póngalas en filita. Bueno, ¿cuál es la primera que vamos a solucionar? Porque Dios está conmigo. Así que esta presión no va a impedir que avance. Voy a avanzar a pesar de la presión, porque la presión interna, lo que hay en mí, es más fuerte. Iglesia, la presión va a continuar. Sí, pues yo no le puedo aquí emocionar y decirle, mañana se va a ganar la lotería porque eso es pecado, entonces no se lo puedo decir. Mañana todo va a cambiar, su esposo va a hacer caso, eso es peor que la lotería, no va a pasar. No, todos sus hijos van a ser obedientes. Usted dice, hijo, y ya están haciendo todo. Eso nunca va a suceder. La presión va a estar. El exterior no va a cambiar a menos de que el interior empiece a cambiar. ¿Cuál es la oración que vamos a hacer? Señor, cambia estas circunstancias. No, Señor, cámbiame para afrontar estas circunstancias. ¿Alguien está acá conmigo? Cámbiame, fortaléceme para enfrentar esta dificultad, porque más poderoso es el que está conmigo que el que está contra